Buenos días, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Muchas gracias por estar pendiente. Hemos iniciado un poquito más tarde, 5 minutos más tarde de este día, pero ya estamos aquí. Gracias al Señor ya estamos aquí para poder iniciar con la clase de este día. Me gustaría que siempre nos presentemos delante del Señor en palabras de oración antes de poder entrar a lo que es el estudio de este día. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, porque tu amor y tu misericordia, Señor, se renuevan cada mañana para nuestras vidas. Muchas gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que tú tienes para nosotros de poder encontrarnos, Señor, en tu presencia y poder ser enseñados por tu Santo Espíritu. Dios mío, que en esta hora, los que oímos tu palabra, los que oímos esta enseñanza, Señor, podamos ser oidores, Señor, pero también hacedores de lo que tú tienes escrito en tu palabra para nosotros. Enséñanos cada día, Señor, a hacer tu voluntad y que podamos agradar tu corazón y que podamos alcanzar, Señor, todas aquellas cosas que tú tienes para nosotros desde la eternidad preparadas. Desde ya bendecimos este tiempo y rogamos que sea tu Santo Espíritu tomando el control de esta clase desde el principio hasta el final, Señor, y que nuestras vidas puedan ser edificadas. En tu precioso nombre, Jesús, te oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días nuevamente, que el Señor les bendiga. Gracias a todos por estar. Mabelita, qué bueno que ya esté con nosotros. Bienvenida. Ednita, muchas gracias por estar. Mayela, qué bueno poder estar una vez más reunidas. Carlita, bendiciones, buenos días. No puedo saludarlas a todas, pero pues vamos a dar inicio a la clase de este día. Continuamos, como la semana pasada nos habíamos quedado en el capítulo 5 del Evangelio de Juan y habíamos estado viendo la tercera señal que hizo Jesús en medio de su pueblo, en medio de la ciudad de Jerusalén. Así es que hablábamos en Juan capítulo 5, nosotros estábamos hablando que esta señal, una señal muy conocida, un milagro que nosotros hemos oído ya muchas veces dentro de nuestras iglesias, hablando acerca de cuando Jesús levanta a aquel paralítico. Este milagro fue no solamente un milagro, sino que también fue una señal que el Señor Jesús quiso dejar escrita para que nosotros podamos extraer esa verdad espiritual que Dios tiene guardado, reservado para que nosotros podamos entenderla. Así es que hablábamos la semana pasada de que el Señor Jesús escogió entre toda la multitud que estaba en ese momento, el Señor Jesús escogió a una sola persona. Habían muchas personas enfermas con diferentes enfermedades, dolencias, pero el Señor Jesús fue directamente a un hombre que Jesús vio, supo y entendió de parte de Dios que ese hombre necesitaba un milagro, al igual que todos, pero ese hombre era el elegido por Dios para mostrar un milagro, para mostrar un mensaje oculto a todos aquellos que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios y poder entenderla. Dice la palabra, eso lo estudiamos la semana pasada, pero solamente estoy haciendo un recordatorio o una recapitulación de esto. Dice la escritura que este hombre no nació paralítico, no nació enfermo, no nació discapacitado. Este hombre, dice la Biblia, que tenía 38 años de estar en esa condición sin poder levantarse, sin poder moverse. Entonces nosotros entendemos y deducimos que el hombre nació sano, que el hombre nació bien. Probablemente en algún momento de su vida una enfermedad vino a incapacitarlo de la habilidad de caminar o de hacer sus actividades normales. Así es que dice la Biblia que tenía 38 años de estar enfermo. El Señor Jesús entendió por revelación del Padre, entendió que él tenía que sanar a ese hombre. Lo tenía que sanar para poderlo meter dentro de los planes y dentro de los propósitos que Dios tiene para la vida de nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Así es que estamos en Juan capítulo 5 y ahora quiero que leamos el versículo 6,
6 al 9, Juan 5 del versículo 6 en adelante. Cuando Jesús lo vio acostado, hablando de aquel hombre que tenía 38 años, dijimos la semana pasada que el número 38 es clave, porque el número 38 en la Biblia nos habla de rebelión. El pueblo de Israel estuvo dando vueltas en círculos en todo el desierto como un castigo a lo que ellos habían hecho, a la actitud rebelde que ellos habían mostrado ante los tratos y los propósitos de Dios para su vida. Así es que vemos ahí básicamente que el número 38 nos habla de rebelión. Este milagro, esta señal que el Señor Jesús estaba a punto de realizar, nos está hablando que Dios tiene un mensaje para Israel. Dios había enviado a su Hijo unigénito, lo había enviado a este mundo para poder sanar, libertar, para poder romper las cadenas de maldición que había sobre el pueblo de Israel, reflejado en este paralítico. Pero veamos qué sucedió cuando Jesús sanó a este hombre. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? En primer lugar, vemos en este versículo 6, dice, cuando vio Jesús acostado a aquel hombre, supo. Esta palabra supo lo que significa es un entendimiento sobrenatural. El Señor Jesús podía haber visto a todas las personas que estaban ahí y él poder entender la condición de ellos sin que siquiera hablaran, ni le preguntaran, ni conversaran. Pero el Señor Jesús, algo que debe de llamar nuestra atención de la vida de Jesús, es que Jesús hacía las cosas únicamente que el Padre le decía que hiciera. Jesús no andaba por las calles sanando a cualquier persona o a todas las personas que se le ponían enfrente. Jesús tenía el cuidado de sanar, de libertar, de traer salvación y sanidad a una persona únicamente cuando el Padre le indicaba que hiciera esa labor. Entonces, eso es algo muy hermoso para que nosotros podamos entender de la vida del Señor Jesús y podamos nosotros imitar con la gracia y con la ayuda de Dios, podamos imitar también la vida de Jesús. No podemos andar por todo el mundo haciendo lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios. Fíjense que la pregunta que Jesús le hizo a este paralítico es bien clave en lo que estamos hablando, porque Jesús cuando se acercó al paralítico era más que obvio que él estaba lisiado, él estaba incapacitado de poder moverse y hacer cualquier tipo de cosas, era más que obvio. Pero la pregunta que Jesús le hace al paralítico cuando se acerca a él, le dice, ¿quieres ser sano? Y esta pregunta que Jesús le hizo a este hombre, a lo que nosotros nos está indicando, es que no todas las personas están listas para recibir un milagro de parte de Dios. A pesar de que este hombre estaba representando a todo el pueblo de Israel, básicamente nosotros podemos ver una diferencia entre el pueblo de Israel y este paralítico, porque el paralítico le responde a Jesús y le dice, en el versículo 7, Jesús le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjense qué curiosa era la respuesta que el paralítico le dio a Jesús. Si nosotros hubiéramos sido los que estábamos en los zapatos de este paralítico, inmediatamente, en mi caso, inmediatamente yo hubiera respondido, sí, Jesús, sí, quiero ser sano. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él no dice ni sí ni no. Él lo que dice es una excusa. Él lo que dice es, no tengo quien me meta en el estanque. Jesús nunca le preguntó, ¿quieres que te meta al estanque? Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? La respuesta de este hombre inmediatamente hubiera sido, sí, quiero ser sano. Mas sin embargo, el Señor Jesús, todavía mostrando misericordia y compasión por aquel hombre, el Señor Jesús le dice en el versículo 8, le dice, levántate, toma tu lecho
y anda, camina. Y dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Qué impresionante cuando vemos la manera que Jesús actúa, en la que Jesús obra. Jesús le preguntó al hombre, ¿quiere ser sano? Pero él titubeó en su respuesta. Él realmente no le dijo sí. Simplemente le dijo, yo quisiera, pero otros me ganan, otros van antes que yo. Mas sin embargo, el Señor Jesús en su amor, en su bondad, en su misericordia, en su longanimidad para con este hombre, Jesús no le tomó importancia a sus palabras, sino que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre recibió esa sanidad precisamente en ese momento. Este milagro, mis amados, a lo que nosotros nos muestra espiritualmente es que Jesús siempre está dispuesto para sanarnos, para liberarnos, para curarnos de todos nuestros problemas, dolencias, heridas. Pero es ahí donde nosotros debemos demostrar la actitud correcta, aun y cuando no entendamos exactamente lo que Dios nos está pidiendo y lo que Dios nos está diciendo. Nosotros tenemos que tener una actitud correcta ante la obra que Dios tiene para nosotros. Pero veamos, sigamos entendiendo lo que dice el relato de la sanidad de este hombre. Dice el versículo 11, estoy en Juan capítulo 5 y el versículo 11 en adelante. El hombre le respondió, él le respondió, el que me sanó, el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito levantar tu lecho. Aquí estaba sucediendo algo diferente. Jesús había sanado al paralítico, el paralítico estaba feliz, estaba contento. Jesús le mandó al paralítico que levantara su lecho, su cama y que se moviera, que se fuera caminando. Pero cuando los fariseos, los religiosos de ese tiempo ven a aquel hombre cargando su cama, ellos se enfurecieron y se indignaron. Y dice el versículo 11, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Vamos a quedarnos hasta el versículo 13. Luego vamos a leer el versículo 14 porque ahí hay otra verdad importante. Pero quiero ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Los fariseos y los religiosos en ese momento no se alegraron. En ningún momento ellos se alegraron, ni mucho menos glorificaron a Dios o al Hijo de Dios. Le dieron honra por haber sanado a aquel hombre. Sino más bien ellos se indignaron, se molestaron que al ver que el hombre cargaba su lecho y que Jesús era el que se lo había dicho, ellos se molestaron. Y aquí hay algo bien importante que nosotros debemos de ver una vez más en la vida de Jesús. El Señor Jesús, cuando Él vino a esta tierra, Jesús vino a quebrantar todo patrón, toda regla, todo prejuicio humano. El Señor Jesús vino a quebrantarlo, porque para los fariseos era tan importante el día sábado que ellos no hacían ningún tipo de cosa que pudiese, entre comillas, ofender a Dios. Pero ellos mismos quebrantaban el sábado porque estaban tratando de ver que todos cumplieran esa fiesta o eso que celebraban ellos, que era el día sábado. Estaban tan pendientes de que todos lo cumplieran que se olvidaron del amor, que se olvidaron de la compasión. En otra ocasión el Señor Jesús hizo muchos milagros en el día de reposo, precisamente para quebrantar la religiosidad de los fariseos en su tiempo. Y eso es lo que muchas veces el Señor Jesús nos quiere a nosotros dar a entender, porque nosotros nos convertimos en legalistas y comenzamos a ver a las personas y a medirlas, comenzamos a hacer que todos entren en las reglas que nosotros hemos establecido, lo cual probablemente ni siquiera Dios lo ha establecido de esa manera.
Jesús en repetidas ocasiones sanaba, liberaba personas de los demonios en día de reposo, pero lo hacía con el afán de que los religiosos y los fariseos entendieran que el que estaba en medio de ellos era mayor que el día de reposo. Es más, yo quiero que lea usted conmigo Lucas capítulo 6 y el versículo 5. Lucas capítulo 6 y el versículo 5. Aquí el Señor Jesús también una vez más, Él iba pasando por un campo juntamente con sus discípulos en un día de reposo. Y lo que sus discípulos comenzaron a hacer porque tenían hambre era comenzar a arrancar las espigas para podérselas comer, las espigas de trigo para podérselas comer. Y los fariseos vieron esa situación y inmediatamente la criticaron. Pero como estaban a la par de Jesús, ellos comenzaron a cuestionar a Jesús y le decían: Jesús, ¿es lícito que tus discípulos corten las espigas y se las coman en un día de reposo? Y el Señor Jesús, indignado, les dice en el versículo 3, ni siquiera esto han leído, que David, y esto está escrito en la palabra de Dios, en la ley, está escrito en 1 Samuel 21 del 1 al 6, y Jesús les dice, ni siquiera esto han leído, que David cuando tenía hambre con todos sus guerreros, con las personas que lo acompañaban, tenía hambre David, y él entró al santuario y agarró de los panes de la proposición y él se los comió. Él se los comió y dio también de comer a los que estaban con el rey David. Y Jesús les explica esto y les dice, ni siquiera eso han leído. No le era lícito a David hacerlo, mas sin embargo pues tenían una necesidad y era saciar a su hambre. Así es que Jesús les dice, es permitido. A pesar de ser un día santo, un día de reposo, pero ¿qué vamos a dejar morir a una persona de hambre porque es día de reposo? No. Y ahí es cuando el Señor Jesús les dice en el versículo 5, estoy en Lucas 6 y en el versículo 5, y les decía, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que Jesús estaba diciéndole a todos los fariseos es que Él era superior al reposo. Él mismo era mayor que el reposo. Las personas, los fariseos en ese momento, lo que estaban haciendo era únicamente guardar un legalismo, un ritualismo en sus vidas. Pero se habían olvidado del amor y de la compasión. Y Jesús le dice, yo soy el Señor del sábado. Así es que Jesús no estaba haciendo nada ilícito. Jesús no estaba haciendo nada ilegal cuando sanó a este paralítico en el día de reposo. Jesús lo que realmente estaba haciendo era quebrantando el legalismo que ellos tenían en medio de su pueblo, en medio de las personas. A ellos les importaba más guardar el día sábado que ayudar a una persona en necesidad, como era el caso de este paralítico. Un último versículo para poder seguir a otro punto importante. Mateo capítulo 23. En Mateo capítulo 23 el Señor Jesús fue muy claro y Jesús les dice desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, se sientan al frente, se sientan adelante. Y dice el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, les dijo Jesús a todas las personas. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Imagínense lo que el Señor Jesús les estaba advirtiendo y enseñándole a las personas y a los discípulos. Les dice, tengan cuidado de los fariseos, porque ellos tratan de conocer la ley y se vuelven unos perfectos religiosos e hipócritas, porque conocen la ley, pero no hacen amor y misericordia. No pueden tener un balance con lo que conocen.
Así es que Jesús vino y Él vino a quebrantar toda religiosidad. Jesús vino a quebrantar todo aquello que ataba las mentes de las personas gracias a los fariseos de ese momento. Jesús les dice, ellos imponen cargas a otros que ni aun ellos mismos son capaces de guardar. Tengamos mucho cuidado con el legalismo. Miren, bueno, hay mucho que hablar con respecto al legalismo, pero quiero avanzar con el estudio del Evangelio de Juan. Y no quiero tampoco comenzar a tirar piedras para ningún lado. Pero tengamos mucho cuidado con el legalismo. Muchas veces hay reglas que nosotros mismos las imponemos para que otros anden conforme a nuestras reglas, pero que es algo que Dios nunca lo ha pedido, ni lo ha querido, ni lo ha deseado. Tengamos mucho cuidado con ser legalistas, porque el legalismo lo que hace es personas duras, personas que no son compasivas con la necesidad de otros, personas duras y ásperas con los demás. Y Jesús no era así. Jesús no quería hacer eso. Jesús sanó a este hombre en un día de reposo, no importándole que era un día sagrado para los fariseos. Pero Jesús mismo era el Señor del día de reposo. Continuemos. Regresemos por favor a Juan capítulo 5 y el versículo 14. Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo. Aquel hombre que había sido sanado no supo quién fue el que lo había sanado. Cuando los fariseos le preguntaron, él dijo, no, yo no sé. Él se fue en medio de la multitud y yo no vi quién era. Pero tiempecito más adelante, probablemente horas más adelante de la sanidad, dice que Jesús lo encontró al paralítico en el templo y le dijo, mira, le dijo Jesús, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y este versículo tiene otra verdad importante para nosotros. Por eso es que el Señor es bien claro y es bien específico. Mis amados, no todas las personas están listas para recibir su milagro. No todas las personas están listas para recibir el rompimiento en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las personas están puestas de esa manera por Dios, para que ellos aprendan una lección o para que ellos no se pierdan más de lo que pudieran perderse a causa del pecado. Jesús le dijo a aquel paralítico, vete y no peques más. Esto mismo se aplicaba a todo el pueblo de Israel. Israel no supo, no reconoció que el Salvador, el Mesías, estaba caminando en medio de ellos. El Mesías, el enviado de Dios, estaba siendo personificado en medio de ellos. No lo entendieron. En todo momento ellos rechazaron a Jesús y Jesús proféticamente les estaba diciendo, no peques más para que no te venga algo peor. Como en otras clases lo hemos dicho, y no es que estemos hablando en mal del pueblo de Israel. Amamos y bendecimos al pueblo de Israel como la palabra nos lo enseña. Pero Israel, por haber despreciado a Jesús, el pueblo de Israel, por haberse apartado del Señor, ellos han sido puestos en juicio de parte de Dios. Por supuesto que no todos, en general. Dios siempre se guarda un remanente, un grupo de personas que Él mismo se revela a ellos. Pero Dios ha puesto un velo sobre el pueblo de Israel y no entienden. De hecho, hasta el día de hoy, Israel ni reconoce a Jesús como el Mesías, ni tampoco reconocen el Nuevo Testamento como parte del canon bíblico. Ellos siguen creyendo únicamente en el Pentateuco, en la ley y en los profetas, para que veamos la bendición y la ventaja que nosotros tenemos ahora en día sobre el pueblo de Israel. Por misericordia, como dice el apóstol Pablo, dice que hemos sido injertados como gentiles, hemos sido injertados en el olivo. Nosotros somos la rama silvestre que fue injertado en el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo espiritual israelita.
y por misericordia entendemos muchas cosas que Dios ha dejado establecidas y escritas en su palabra. Quiera Dios y el Espíritu Santo que nosotros podamos estar siendo lavados por medio de su palabra en esta hora. Continuemos en Juan 5, del versículo 15 hasta el 18. El hombre entonces se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían, ponga atención, perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué dice Jesús? No estamos en reposo. Jesús les está diciendo a ellos: ¿por qué tienen que guardar el día de reposo si mi Padre y yo estamos trabajando en el día de reposo? El reposo se perdió allá en el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, el reposo se perdió. Si nosotros nos recordamos, Dios el Padre, Jehová Dios, hizo al hombre y a la mujer en el sexto día. Y el séptimo día era el día de reposo. Pero ellos pecaron. Ellos no entraron al reposo de Dios. Y es por eso que cuando estudiamos la carta a los hebreos, ahí en la carta de los hebreos nos habla de un nuevo reposo. Nos habla de un reposo espiritual que está guardado de parte de Dios para nosotros. Nosotros tenemos que entrar al reposo de Dios. Hay tanto que hablar del reposo espiritual que Dios tiene para nuestras vidas, pero solo déjeme decirle algo para poder seguir avanzando con este estudio del Evangelio de Juan. El reposo que Dios tiene para todos nosotros de manera espiritual es reposar de nuestras obras, es descansar de obrar en nuestra naturaleza y en nuestra carne. Dios quiere que lleguemos a ese nivel espiritual en el que nosotros no obremos conforme a nuestra capacidad o conforme a nuestro deseo o voluntad. Que nosotros podamos descansar en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Ese es el reposo espiritual del cual ahora Dios quiere que nosotros seamos parte también. Así es que Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo, dijo Jesús, también trabajo. Y dice el versículo 18, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este relato específico marca la primera vez que las personas o los fariseos, los judíos, comenzaron a tener ese deseo en su corazón de matar a Jesús. De aquí en adelante comenzó la hostilidad al ministerio que Jesús estaba realizando en medio de la tierra. Pero el Señor Jesús no le importaba, porque Jesús tenía puestos los ojos en el lugar correcto. El Señor Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, dice que nosotros debemos de tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y dice el capítulo 2 y el versículo 3, dice que por Jesús puso su mirada en la recompensa, puso su mirada en las glorias que iban a venir después de la cruz. Y él se enfocó y no miró ninguna de todas estas cosas, dificultades o cosas que estaban sucediendo adversas a él en ese momento. Jesús debía de hacer la obra que el Padre le había mandado a hacer. Continuemos, estamos en Juan capítulo 5, leamos desde el versículo 19 y hasta cerrar es todo el capítulo, hasta el 47. Aquí terminamos con la tercera señal de Jesús, la sanidad de aquel paralítico. Ahora del versículo 19 hasta cerrar el capítulo 5, ahora encontramos el tercer discurso de Jesús. Hemos estado hablando que hay 7 discursos, 7 señales o milagros y hay 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Ahorita estamos por entrar a ver el tercer discurso. Los otros discursos preciosos y poderosos que hemos visto ya, pero ahora este tercer discurso que Jesús va a hablarles a las personas
habla o se centra acerca de la divinidad del Hijo. Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no creían que Jesús era el enviado del Padre a esta tierra para libertarlos. Así es que este tercer discurso que Jesús hace, Él comienza a mostrarles, a enseñarles que Él era divino, al igual que el Padre también es divino. Todos nosotros conocemos y entendemos que Dios es un Dios trino, compuesto por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Los tres funcionan de una manera unánime, no están separados, aun y que cuando cada uno de ellos tiene su propia función, pero los tres son uno, porque así lo dijo Jesús también en otros versículos: el Padre y yo uno somos. Así es que de esto habla el tercer discurso de Jesús acerca de su divinidad. Leamos el versículo 19 en adelante. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. ¿Ven cómo Jesús en este momento se pone al mismo nivel que el Padre? Eso es verdad. Para nosotros es fácil de entender, pero para los judíos, para ellos era inconcebible que Jesús pudiera estar enseñando y hablando estas cosas, porque ellos tienen a Dios Padre, a Jehová, lo tienen en una posición tan alta que casi que se sienten indignos de poder acercarse delante de Jehová. Pero nosotros hemos entendido por misericordia como gentiles, hemos entendido que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor y que por medio de Jesús tenemos entrada directa al Padre. No hay nada que se nos pueda reprochar a nosotros como hijos de Dios. La misma autoridad, la misma bendición que Jesús tiene, tenemos también nosotros de presentarnos delante de nuestro Padre Celestial. Ellos no lo entendían así. Jesús se los dice y eso les causaba furia, enojo a ellos. Así es que dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En este versículo 20 hay una clave muy importante que nosotros tenemos que entender, porque Jesús dice: el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Mis amados hermanos, si nosotros queremos entender las revelaciones que Dios tiene escritas en su palabra y todavía las revelaciones que Dios tiene en su corazón guardadas, ¿qué es lo que nos va a caracterizar o qué es lo que nos va a capacitar para recibir esa revelación? Aquí lo dijo Jesús. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. La revelación viene por medio de una relación íntima con Dios. Mis amados hermanos, si nosotros queremos conocer las cosas que están por venir, solo basta tener una relación, una comunión íntima con Dios, el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y Él nos va a mostrar las cosas que han de venir. Él nos va a advertir, Él nos va a prevenir de las cosas para que nosotros podamos ser preservados. No hay de qué temer, pueblo de Dios. No hay de qué preocuparse ni de qué asombrarse. Muchos cristianos quizás ahora, con la situación de la pandemia que estamos viviendo actualmente, quizás muchos cristianos están angustiados, preocupados o llenos de ansiedad, pero no hay por qué temer. Dios nos advirtió antes de que estas cosas comenzaran a suceder. Dios tuvo la bondad de advertirnos y de prepararnos, y todos aquellos que abrieron sus oídos, Dios los ha preservado y los guardó.
Así es que el Señor Jesús nos muestra la clave para recibir una revelación de parte de Dios. Es la comunión. La comunión con Dios es lo que trae una revelación. Un ejemplo, Jesús se hizo rodear de 12 discípulos. 12 discípulos estaban cerca de Jesús. ¿Quién de ellos, de los 12 discípulos, quién de ellos era el discípulo que más lo amaba? ¿Quién era aquel discípulo que recostaba su cabeza sobre el hombro de Jesús en muestra de amor, de aprecio, en muestra de gratitud? Era el apóstol Juan. Era el discípulo más joven de los 12 discípulos, precisamente el escritor del Evangelio de Juan. Juan tenía una revelación Juan tenía una relación tan cerca de Jesús que las revelaciones que Juan nos ha dejado escritas en el Evangelio casi que podría decir que superan a los otros 3 evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, veamos una vez más a Juan, al apóstol Juan. Juan no solamente escribió el Evangelio de Juan. Juan escribió las 3 epístolas también en la Biblia. 3 epístolas que se le conocen con el nombre de las epístolas del amor, precisamente por el carácter, por la muestra de lo que Juan era. Pero ¿a dónde dejamos el libro de Apocalipsis? ¿Quién fue el que recibió la revelación del libro de Apocalipsis? Fue Juan, el discípulo amado. Y eso es muestra de cómo la comunión íntima con Dios trae la revelación a nuestras vidas, así como también la recibió el Hijo de Dios. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se las muestra al Hijo. Que nosotros, mis amados hermanos, podamos llegar a tener ese nivel de comunión con Dios, que vayamos por las calles, que vayamos por el mundo y que recibamos la revelación de parte de Dios para hacer las obras que Él nos ha mandado hacer. Hay cosas que Dios, como dice Efesios capítulo 2, hay cosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. No tenemos que inventar obras. No tenemos que inventar cosas nuevas. Ya Dios ha preparado esas obras, pero nosotros tenemos que estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo para saber cuáles son esas obras y poder realizarlas y cumplirlas todas en nuestra vida. Así es que Jesús nos da una clave preciosa aquí en Juan 5:20. La revelación viene por medio de la relación. En el versículo 21 y 22 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. 22, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Déjame detenerme un momento acá. Porque este versículo 22 es un versículo bien importante para que nosotros lo entendamos. Todos nosotros sabemos que hay un juicio venidero. Todos nosotros, por medio de la palabra de Dios, sabemos que hay un juicio futuro. Todos vamos a ser juzgados por medio de ese juicio. La Biblia le llama el tribunal de Cristo. Así le llama específicamente la palabra de Dios. El tribunal de Cristo. Eso, no tengo la cita bíblica ahorita. Es Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. Déjenme anotar esta cita acá. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. Romanos 14, 10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí está claramente confirmando lo que la palabra del Señor dice
acerca de que toda autoridad se le ha dado a Cristo. Pero este es un entendimiento que nosotros debemos de comprender. ¿Sabe por qué? Porque esto nos va a dar esperanza. Romanos nos dice que todos, y cuando se refiere a todos, es cristianos y no cristianos. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. De manera, dice, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mis amados hermanos, dice segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 6, segunda de Corintios 5, 6. Estos son versículos que están corroborando lo que Jesús está diciéndole a los fariseos y a todas las personas en aquel momento. El Padre le ha dado la autoridad a Jesús, de que Jesús sea el juez de todo ser humano y aún de los ángeles también. Pero dice 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Una vez más, dice claramente que es el tribunal de Cristo. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto, yo quiero hacer énfasis en esto, porque a nosotros nos va a dar esperanza. Si bien es cierto que todos nosotros vamos a estar un día delante de Dios para dar cuenta de todas las cosas que hayamos hecho, sean buenas o sean malas, el Señor nos da esperanza. Dice en el versículo, regresemos a Juan, capítulo 5, y en el versículo 27, una vez más el Señor Jesús lo asegura y dice, y también le dio autoridad de hacer juicio. El Padre le dio autoridad a Cristo de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta es la clave. Esta es la respuesta. ¿Por qué Dios no es el juez del todo ser humano? No va a ser Dios. ¿Sabe por qué? Porque si Dios fuera el juez de todos nosotros como seres humanos, hasta cierto punto nos sentiríamos en desventaja, porque el Padre, Él es santo, santo, santo. Pero Cristo se compadece de nosotros. Cristo tiene misericordia de nosotros porque Él mismo participó de carne y de sangre como nosotros para tener misericordia de nosotros. Así es que el Padre haya puesto al Hijo como el juez de todos los seres humanos es misericordia. Vea por favor lo que dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros somos de carne y sangre, Él también, Cristo también participó de lo mismo de carne y sangre. Por eso es que dice el Hijo del Hombre. Jesús era 100% Dios cuando vino a la tierra, pero Jesús era 100% hombre también. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo cansancio, a Jesús le dolió porque Él era hombre como todos nosotros. Así es que cuando estemos delante del tribunal de Cristo, nadie va a poder señalar a Jesús y le va a decir, es que tú me estás juzgando así porque no me entiendes lo que yo pasé. Tú no sabes lo que yo viví. Sí, Él sabe eso y más, porque Él también participó de carne y sangre como nosotros. Así dice, estoy en Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, versículo 15, y librar a todos los que son, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16.
porque ciertamente, oiga ese versículo, porque ciertamente Jesús no socorrió a los ángeles caídos, a la tercera parte de los ángeles en el cielo, que fueron contratados por Lucifer, por Satanás, para rebelarse en contra de Dios. Esos ángeles son irredentos. Esos ángeles no pueden ser redimidos nunca. Eternamente y para siempre son condenados, están ya condenados, porque dice claramente la Escritura que Cristo no socorrió a los ángeles. Cristo no murió por los ángeles, Cristo murió por nosotros los seres humanos. Ese es un motivo de darle aplausos y darle gloria y honra a Cristo, porque Él nos socorrió, nos ayudó. Él vino a participar de carne y sangre como nosotros para poder ser misericordioso y poder identificarse con nosotros. Así es que los ángeles son irredentos. Ellos no pueden recibir redención, sino dice que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué más dice el versículo 17? Por lo cual debía de ser en todo, Jesús debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para limpiar, para quitar los pecados del pueblo, de su vida y de mi vida. Pues en cuanto Él mismo, Jesús mismo, participó o padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es por eso, mis amados hermanos, que Dios el Padre escogió a Jesús que fuera el juez de todo el universo, de todo el mundo, porque Él es misericordioso, Él es bueno y Él es grande para perdonar nuestros pecados y expiarnos, limpiarnos nuestros pecados. Así es que tengamos esperanza, tengamos confianza. Ahora, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a mencionar para aquellos que no lo han oído. Hay dos pecados que ni Jesús con todo su poder, ni el Padre ni el Espíritu Santo pueden perdonar en una persona. Dos pecados. El primer pecado es el que dice la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dijo Jesús, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No puede recibir perdón cuando alguien blasfema en contra del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, el segundo pecado que Dios y el Hijo y el Espíritu Santo no pueden perdonar son aquellos pecados que usted y yo no confesamos. Si nosotros pecamos, debemos de confesarle a Él nuestros pecados. Debemos ser honestos, sinceros, claros con Dios y decirle, Señor, perdóname, pequé. Límpiame, sálvame, purifícame de este pecado. Porque si nosotros callamos el pecado, ese pecado quedará escrito en el libro que Dios va a abrir cuando estemos en el juicio final. Vea por favor lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, este capítulo habla del milenio, pero en el versículo 12 en adelante, ahí muestra qué es lo que va a suceder después del milenio. Después que la dispensación del milenio termine, el milenio son 1000 años, por eso se llama milenio. Después que el milenio termine, es el juicio del gran trono blanco el que va a darse a cabo, el que se va a llevar a cabo en ese momento. El juicio del que estamos hablando, en el que Jesús va a ser el juez de todos los seres humanos, ese va a suceder después de los 1000 años. Dice Apocalipsis 20 y el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto pasó ya el milenio. Cuando usted lee desde el versículo 1 del capítulo 20, usted lee todo lo que está sucediendo ahí.
se lleva a cabo el milenio, después viene la batalla de Gog y Magog, después Satanás y todos los demonios y los ángeles son lanzados eternamente y para siempre en el lago de fuego. Y después es el versículo 12 y dice, y los libros, cuando todos estemos en pie delante de aquel tribunal de Cristo, ahí hay libros. Algunas personas se han atrevido a decir que hay 5 libros. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo solamente en la Biblia he encontrado por lo menos 2 o a lo sumo 3 libros. Los primeros 2 que están bien claros aquí en este versículo, dice, y los libros, está hablando en plural, hay más de uno. Y dice, y los libros fueron abiertos. Esto va a ser en el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros vamos a llegar, todos, buenos, malos, cristianos, no cristianos, todos vamos a estar delante del Señor Jesús en aquel día, donde sea el juicio del trono blanco. Y dice que iban a haber libros y los libros van a ser abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El primer libro que se nota claramente es el libro de la vida. Y dice que en el libro de la vida, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿De qué libro nos habla el libro de la vida? Hemos enseñado en otras clases, mis amados, que todos nosotros tenemos un libro exclusivo para nosotros que lleva nuestro nombre. En el cielo hay ángeles archiveros, hay librerías, donde ahí está mi libro, su libro, el libro de cada uno de nosotros. Y hay ángeles, como nos dice Eclesiastés capítulo 5, versículos 6 y 7, nos dice la palabra de Dios, que cuando nosotros hacemos las cosas, ya sean buenas o malas, los ángeles que andan siempre con nosotros, los ángeles escriben en ese libro las cosas que nosotros hacemos. Así es que por eso tengamos cuidado. No crea que porque está oscuro y es de noche nadie lo está viendo. Yo les enseño a mis hijos y les digo, hijos, aunque su papá y su mamá no los puedan ver, hay ángeles. Dios mismo está viendo lo que ustedes hacen en lo oculto. Así es que en el tribunal de Cristo, estos libros de cada uno van a ser abiertos. Cuando, por ejemplo, voy a poner en mi caso, Susana Aguilar, yo voy a comparecer o presentarme delante de Cristo en el día del tribunal de Cristo. Yo voy a presentarme y Jesús le va a decir al ángel que traiga el libro de Susana Aguilar para que pueda ser abierto. Y el Señor Jesús va a comenzar a ver todas las cosas que están escritas en ese libro. Y es por eso que Eclesiastés nos dice, no digas delante del ángel que fue mentira. Allá, miren, allá en el cielo nadie le va a poder jugar la vuelta a Dios. Porque nosotros somos buenos para eso. Y de repente alguien va a decir, no, Señor, yo no me acuerdo. No, eso es mentira. Como dicen mis hijos, me puso queja, dice. Él me está poniendo la queja, dicen. Allá no vamos a poder decirle, no, Señor, eso es mentira. Porque allá está el libro de cada uno de nosotros. Y ahí, si no pedimos perdón por esos pecados, ahí se van a quedar escritos. Por eso es que el rey David le decía a Jesús a Dios le decía en el Salmo 51, borra mis rebeliones. ¿Y de dónde las iba a borrar? Del libro suyo, del libro de él. Así es que, mis amados, el Espíritu Santo es tan bueno que Él de repente, o en un sueño, o en una noche de unción, o en un momento de oración, el Espíritu nos recuerda los pecados que hemos hecho en el pasado. Él nos está dando, el Señor nos está concediendo la oportunidad de arrepentirnos de esos pecados. Cuando un pecado venga a su mente y usted lo recuerde, por favor no se deleite. Por favor, no diga, ay, me acuerdo cuando besé a ese muchacho.
No, arrepiéntase porque es pecado y dígale, Señor, perdóname por favor por eso que hice aquel día, aquella persona. Y cuando usted pide perdón, inmediatamente los ángeles salen corriendo y agarran el borrador celestial y comienzan a borrar esa rebelión. Así es que, mis amados, como dice aquí el Apocalipsis, que cuando nos presentemos delante del trono blanco, que nuestros libros estén en blanco de pecados, pero que estén llenos de buenas obras que hemos hecho en el cuerpo de Cristo y para otras personas también. Así es que cuidado, cuidado con ese libro que cada uno de nosotros tiene en el cielo, porque todos vamos a ser juzgados según lo que está escrito en ese libro. Y déjeme decirle que los ángeles ni le agregan ni le quitan. Ellos son fieles a lo que están haciendo. Terminemos Apocalipsis 20 y el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron, oiga, y fueron juzgados. Cada uno fueron juzgados según sus obras. A mí no me van a juzgar por los pecados de mi esposo o por los pecados de mis hijos. No, a cada uno nos van a juzgar por separado. Y aquí venga la advertencia para los hijos. Los hijos se confían y dicen, es que mi papá es evangélico, mi mamá es evangélica. No, vamos a ser juzgados cada uno según sus obras. Y dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es la separación eterna. Y dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, otro libro, ese es el segundo libro. El que leímos allá era el libro de cada uno de nosotros, pero aquí habla del libro de la vida, otro segundo libro. Y hay otro tercer libro, pero ahorita no me voy a ir a esa escritura porque no me quiero salir más del tema. Quiero regresar al Evangelio de Juan. Así es que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al fuego eterno. Así es que estos dos libritos que se mencionan aquí en Apocalipsis, ojo con ellos. Que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, que yo creo que la mayoría de nosotros ya estamos ahí. Tengamos cuidado con el pecado. Miren, no juguemos con el pecado. Así literalmente. El pecado es algo de lo que nosotros debemos huirle. No podemos jugar con el pecado porque nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y hay muchas citas bíblicas que respaldan lo que estoy diciendo. Mejor no juguemos con fuego, si no nos queremos quemar. Regresamos entonces, por favor. Así es que, un último versículo. Yo cierro este punto bueno, no, mejor no, dejémoslo ahí. Pero regresemos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 5. Así es que el Señor Jesús, Él claramente lo dijo, que el Padre a nadie va a juzgar. El Padre no va a juzgar a nadie. Porque el Padre le dio la autoridad al Hijo para que sea Él el que juzgue. ¿Por qué entonces se la dio al Hijo? Porque Él participó de carne y sangre como nosotros. Así es que como Jesús se rebajó al nivel nuestro, Él es fiel y justo para perdonarnos. Confesemos nuestros pecados para que sean perdonados. Avancemos. Estoy en Juan 5 y el versículo 28 en adelante. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estáis en los sepulcros oirán su voz. Aquí Jesús va a hablar de la segunda resurrección. Recuérdense, mis amados, hay dos resurrecciones. La primera resurrección es para los que entran al milenio, para los cristianos que califiquen y entren al milenio. Hablé hace unas semanas atrás en una predicación acerca del milenio. Si alguien quiere oír esa predicación, puede entrar al canal de YouTube en IBTS Houston y ahí puede encontrar la prédica del milenio. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección, los que califican para entrar al milenio. Pero hay muchos cristianos incluso que se van a quedar dormidos. Se van a quedar ahí, o pues los que están en el cielo van a quedarse en el cielo, pero no van a estar siendo parte
de ese milenio, que va a ser un reino glorioso, un tiempo hermoso. La segunda resurrección es la que todos vamos a ser parte, todos. Todo el mundo entero va a participar de la segunda resurrección. A esa resurrección se refiere Jesús acá. Y dice, el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Claramente se refiere a la segunda resurrección. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Esa es nuestra esperanza. Mire, cuando las personas vienen a mí o cuando las personas se levantan y comienzan a hablar toda clase de cosas mentirosas en contra de mí, me duele, me entristece. Pero ¿sabe qué? Descanso. Descanso en el hecho de que digo, Dios es un juez justo. Dios sabe perfectamente lo que hay en mi corazón y lo que hay en el corazón de la persona. Y Dios es el juez justo. Él es el que va a juzgar las cosas. Así es que traigo descanso a mi corazón y a mi alma cuando pienso en que Dios, en que Jesús es el juez justo. Él mismo lo dice, y mi juicio es justo. Jesús no va a desbalancearse, no va a inclinar la balanza ni a un lado ni a otro lado. Con Jesús no hay tales de pasarle billetitos debajo de la mesa para que nos apruebe o para que nos haga pasar al cielo. Él es juez justo. Y dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, desde el versículo 31 en adelante hasta el versículo 38, desde el versículo 31 hasta el versículo 38 lo voy a leer, pero ahí el Señor Jesús da por lo menos 7 testigos. Ahorita vamos a ver lo que Jesús está hablando. Da 7 testigos que han hablado de Él. Ahora, fíjese, dice el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús mencionó eso? Dice Deuteronomio 19:15. Deuteronomio capítulo 19 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito, ni en cualquier pecado. Acordémonos que a Jesús lo estaban juzgando los fariseos diciéndole que él no era el Hijo de Dios. Así es que en este tercer discurso que Jesús da, él claramente les muestra 8, por lo menos 8 testigos que daban testimonio de Jesús. Así como dice la ley. La ley decía que no iba a haber un solo testigo, sino que iba a haber más. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno a cualquier delito que cometiere en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá una acusación. Así es que como Jesús sabía la ley mejor de lo que los fariseos la sabían, Jesús no les muestra 2 testigos, Jesús no les muestra 3 testigos, Jesús les muestra 8 testigos que hablaban acerca de las obras que él hacía. Regresemos a Juan. Juan capítulo 5, versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y vosotros enviáis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. El primer testigo es Juan el Bautista. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Ya llevamos 2. Juan el Bautista, las obras que Jesús hacía daban testimonio de que él era el Hijo de Dios. Dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Tercer testimonio.
Tenemos a Juan el Bautista, las obras de Jesús, el Padre mismo daba testimonio. Luego, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Luego dice el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuarto lugar, ¿cuál es? La escritura. La escritura es la que da testimonio de Jesús también. Por eso Jesús manda a los fariseos y les dice, escudriñen las escrituras. Y ellos se las sabían de memoria, pero tristemente no las interpretaban porque no tenían el espíritu correcto o el corazón correcto. Y luego dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, dice Jesús, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora, los otros que daban testimonio de Jesús, teníamos Juan el Bautista, sus propias obras, el Padre, las Escrituras, lo escrito por Moisés, o sea, la ley daba testimonio de Jesús, que él era el Hijo de Dios. El propio testimonio de Jesús, la manera de cómo Jesús caminaba, de cómo él vivía su vida, era testimonio de quién era él. El séptimo, el Espíritu Santo daba testimonio, porque así dice la Escritura, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le daba testimonio a las personas de que Jesús era el Hijo de Dios. Y en octavo lugar, los discípulos eran testigos fieles de quién era Jesús. Ellos veían sus obras, ellos caminaban y vivían con él. Así es que 8 testigos presentó Jesús para con los fariseos y ni aún así creyeron en él y ni aún así le creyeron a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Luego dice el versículo 43, estoy en Juan 5, 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su nombre, a ese recibiréis. Miren, este versículo 43 es tan profundo. Yo ahorita no tengo el tiempo para profundizar en todo lo que este versículo dice, porque tendría que ir a revisar otras escrituras que me van a desviar del Evangelio de Juan, pero solamente les muestro acá algo. Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. A pesar de que tengo 8 testigos, ustedes no me reciben. Pero Jesús les advierte. Y Jesús es que Él sabe todas las cosas. Y Jesús les dice, pero va a venir otro, les dice. Va a venir otro en su propio nombre. Y a ese sí recibiréis. Y ahí Jesús estaba hablándoles que iba a venir el anticristo. El pueblo de Israel tiene los ojos vendados, como lo dije al principio de la clase. Pero como ellos no entendieron, no supieron, no reconocieron que Jesús era el Mesías, el velo fue puesto sobre sus ojos y ellos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías. Pero ¿sabe qué? Cuando el anticristo se levante, que no falta mucho tiempo ya, cuando el anticristo se levante, Israel le va a dar la bienvenida al anticristo, confundidos y creyendo que el anticristo es el Mesías. Solo le encomiendo que lea el capítulo 11 del libro de Daniel y usted va a ver ahí que en repetida por lo menos 3 veces en Daniel capítulo 11 el profeta Daniel habla acerca del anticristo y muestra cómo el anticristo, cuando esté en funcionamiento y esté en acción, el anticristo va a venir a hacer su voluntad. En 3 ocasiones en el capítulo 11 de Daniel dice, él va a venir a hacer su voluntad. Él va a hacer su voluntad en el versículo 3, en el versículo 16 y en el versículo 36. El anticristo va a venir en su nombre, en nombre propio de él. Y en los judíos lo van a recibir. El pueblo de Israel tristemente va a ser engañado por el anticristo. No así la iglesia. Dios quiera y nos dé un entendimiento abierto de los tiempos, mis amados hermanos. Miren, mi oración ahora en día es, Señor, ayúdanos a conocer los tiempos en los que vivimos, porque los tiempos son muy malos.
Cuando el anticristo venga, él tratará de engañar, si fuera posible, a los escogidos, dijo Jesús. Así es que acá este versículo Jesús les está advirtiendo y proféticamente le está diciendo a Israel: yo vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Es más, lo mataron, lo crucificaron, lo despreciaron. Así dice Isaías 53, despreciado él, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero les dice, va a venir otro en su nombre y a él sí lo van a recibir. ¡Ay, Israel! Pero la iglesia también va a ser probada. No solamente veamos a Israel, la iglesia también va a ser probada. El falso profeta, el anticristo y Satanás van a obrar juntos. Mientras el anticristo está tratando de engañar a Israel, también el falso profeta va a tratar de engañar a la iglesia. Ojo, iglesia de Dios, con las cosas que están por venir. Avancemos, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ahora, el cuidado que nosotros tenemos que tener es este. Los judíos van a ser ganados por los halagos que el anticristo va a darles. Los halagos que él va a hacer, porque así dice Daniel. Mire, tenemos un estudio ahí en IBTS Houston, que es del libro de Daniel, y ahí hablamos amplio y tendido con respecto al anticristo. Él con halagos va a ganarse la aceptación mundial. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de recibir gloria de los hombres, porque seremos propensos a ser engañados y a caer en el error. Cuando nosotros nos gusta que la gente nos aplauda y miren, tengo 100,000 likes o 10,000 likes o no sé cuántos followers. Por favor, que no nos interese la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. No es lo que la gente diga de nosotros, es lo que Dios diga de nosotros. Cuidado, porque Jesús lo advirtió en el versículo 44. Termino. Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, dijo Jesús. Hay quien os acusa y es Moisés. Aquí está el testigo, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creeréis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Así terminó Jesús este tercer discurso hablando de la divinidad del Hijo. Precioso, precioso discurso. Entremos, tengo 15 minutos para terminar. Entremos por favor al capítulo 6. En el capítulo 6, ahora quiero que veamos otro milagro, otra señal que Jesús hace. En el capítulo 6 encontramos la cuarta señal que Jesús realizó en su ministerio público. Ahora, cuando nosotros estudiamos profundamente el Evangelio de Juan, podemos notar algo, que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 hay una diferencia aproximadamente de un año. Juan, el evangelista o el apóstol Juan, no registró un año del ministerio de Jesús en su evangelio. Esto que va a suceder en el capítulo 6, había una diferencia o una discrepancia de un año del ministerio de Jesús que no quedó registrado, pero sí lo registraron los evangelios sinópticos. Lo que sucedió en el ministerio de Jesús que finalizó este cuarto discurso de su divinidad hizo la siguiente señal de la alimentación de los 5,000. Esto está registrado en Marcos capítulo 2 y el versículo 6, en Mateo capítulo del 5 hasta el 14 y en Lucas capítulo 6 hasta el 9. Ahí en esos 3 evangelios sinópticos está registrado todo ese año del ministerio de Jesús. Muchas cosas más, milagros hizo Jesús que Juan no las registró. Ahora, entremos al capítulo 6. Dice el versículo 1 en adelante. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado. Después de esto, acordémonos que es un periodo de un año.
un año que no fue registrado acá. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Si ustedes se recuerdan, en clases pasadas yo mencioné que en el Evangelio de Juan claramente habían 4 Pascuas. En la primera Pascua es cuando Jesús inicia su ministerio. En la segunda Pascua sigue Jesús en su ministerio. Ahora, esta Pascua que se menciona en el versículo 4 era la tercera Pascua. La tercera Pascua del ministerio de Jesús. Aproximadamente un año después iban a estar crucificando a Jesús, porque a Jesús lo crucificaron entre marzo y abril en la fiesta de la Pascua. Entonces, aquí había un año para que mataran a Jesús en la cruz, lo crucificaran. Esta Pascua que se registra aquí era la tercera Pascua del ministerio de Jesús y fue aproximadamente en el año 29 después de Cristo. Así es que Juan nos ayuda a poder ver el ministerio de Jesús bien cronológicamente y bien notorio acá. Ahora, dice que Jesús fue al otro lado del mar de Tiberias. Solo para los alumnos y para los que les gusta tomar nota de la clase, el mar de Tiberias era conocido por 4 nombres. Esto lo menciono para que cuando ustedes vean otros relatos con estos nombres, sepan que se refiere al mismo lugar. No está hablando de otro lugar, está hablando del mismo. Al mar de Galilea se le conocían con 4 nombres. El primero de ellos era Mar de Galilea. Ese era su nombre. En los tiempos de Jesús, el nombre más reconocido era el que dice acá. Era el Mar de Tiberias. Este era el segundo nombre y era el nombre más conocido en los tiempos de Jesús. Había un tercer nombre y era el mar o el lago de Cineret, con C y con T al final, Cineret. Así se le conocía el mar de Galilea, como el lago de Cineret, porque cerca de ahí había un valle que se llamaba precisamente Cineret. Y en cuarto lugar se le llamaba el lago de Genesaret. Voy a corregir algo. Voy a volver a mencionar los 4 nombres. Se le llamaba Mar de Tiberias, ¿ok? Y Tiberias, Mar de Tiberias, era el nombre más conocido en el tiempo de Jesús. También se le conocía como Mar de Galilea, ¿ok? En tercer lugar, se le conocía como Mar de Cineret. Y Mar de Cineret significa forma de arpa. Eso significa Mar de Cineret, forma de arpa. Porque de hecho, cuando usted ve un mapa, el lago o el mar de Galilea tiene forma de arpa. Y el cuarto nombre era el lago de Genesaret. ¿Okay? Estoy corrigiendo lo que dije hace un momento mal. El lago de Genesaret. Este era el cuarto nombre, lago de Genesaret, porque había un valle, una planicie cerca de ahí que se llamaba precisamente Genesaret. Ok, espero que haya quedado claro esos 3 nombres. Cuando usted vea Mar de Galilea, Mar de Tiberias, lago de Genesaret, mar de Cineret, es el mismo. Es el Mar de Galilea. Se refiere al mismo, era conocido con 4 nombres diferentes. Ahora, un dato interesante. 18 de los 33 milagros que Jesús realizó fueron hechos ahí cerca del Mar de Galilea. Qué interesante ese dato, bien interesante. Ahora, entremos por favor a la cuarta señal, al cuarto milagro que Jesús hizo. Ahora, este es un milagro muy bien conocido por todos nosotros, así que solamente voy a extraer los detalles importantes que nos muestran una verdad espiritual a nosotros. Dice el versículo 6, Juan 6 y el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí Jesús estaba probando directamente el corazón de Felipe para ver cómo él reaccionaba y cómo sus otros discípulos también reaccionaban. Jesús vio a la multitud.
Jesús fue movido a compasión, tuvo misericordia de ellos porque lo habían seguido ya por varias horas. Y Jesús sabía que ellos tenían hambre. Y Jesús fue movido a misericordia y le pregunta a Felipe, Felipe, ¿cómo haremos para darles de comer a estos? Ok, hay una pregunta. Dice, ¿cuántos fueron los milagros que sucedieron ahí? Fueron 33. 33 de los milagros que hizo Jesús, 18 de ellos sucedieron alrededor del mar de Galilea. 18 milagros de los 33 que Jesús hizo, 18 fueron realizados ahí en el mar de Galilea. Ok, muy bien. Así es que dice el versículo 6, Juan 6:6. Pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe entonces le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ahora, el salario promedio de un jornalero en ese momento era de 1 centavo al día. Así es que Felipe dice, 200 días de trabajo no serían suficientes. 200 días de trabajo es aproximadamente 8 meses de trabajo. Y Felipe le dice a Jesús, ay Jesús, ni que trabajáramos 200 días pudiéramos darle de comer a toda esta gente. Felipe estaba pensando de una manera natural. Felipe estaba pensando de una manera racional. Y él dijo, con tanto podemos alimentar a tanto. No, ni eso nos alcanzaría. Así es que dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tantos? Ahora, no era casualidad que eran 5 panes y que eran 2 peces. El número 5 en la numerología bíblica, el número 5 habla de gracia. El milagro que estaba a punto de suceder, esta cuarta señal que Jesús iba a hacer, iba a dar muestra de la gracia, de la compasión, del amor que Dios tiene para todas las multitudes. El número 2 también nos habla de testigos y todos los que estaban ahí, tanto los discípulos como los 5,000 personas aproximadamente, porque se cree que eran muchas más, aproximadamente todas esas personas iban a ser testigos de la gracia de Dios para con ellos. Por eso eran 5 y 2 peces. Así es que dice el versículo 10, entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ahora, este mismo relato, este mismo milagro que Jesús hizo, también lo registran los otros evangelios. Pero solo voy a citar lo que Lucas escribió. Lucas capítulo 9 y el versículo 14 nos da un dato que es importante para nosotros. Lucas 9:14. Dice Lucas 9:14, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a los discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Este dato que da Lucas es importante para que nosotros entendamos algo más de parte de Dios para nosotros. Dice Lucas que Jesús mandó a los discípulos que los 5,000 los sentaran en grupos de 50. Para los que son buenos en matemática, lo cual no es mi fuerte, pero puedo escribir los números, así es que ahí me baso y ahí los entiendo. Cuando nosotros sentamos a un grupo de 50 en 50, en total para sentar a las 5,000 personas, nos da 100 grupos. 100 grupos habían de personas sentados de 50 en 50. Así es que este número no es casualidad. 100 por 50 es exactamente la medida del atrio de Moisés. Y ese número es una muestra o lo que el Señor nos quiere hablar.
es que Él quiere alimentar a las multitudes, es que Él quiere que todos formen parte de lo que Él tiene para Él. Dios es bueno y como un Padre bueno, Él nos va a dar todas las cosas que Él tiene para nosotros. Pero, mientras somos niños, porque el atrio nos habla de una medida espiritual de bebés. Dios va a suplir nuestras necesidades. Dios va a estar con nosotros, pero Dios quiere no solamente estarnos dando la botella de leche cada vez que tengamos hambre, como estos 5,000. Dios quiere que nosotros maduremos y alcancemos las otras medidas que Él tiene para nosotros. Así es que este milagro nos habla de la bondad, de la gracia de Dios para suplir todas nuestras necesidades. Con este milagro que Jesús tenía en mente y mostrándoselo a sus discípulos y a todos los 5,000 que estaban ahí, con este milagro el Señor lo que nos quiere decir con esta señal es que Él es Jehová Jireh. Es que Él es el pan que descendió del cielo para alimentar a todas las multitudes que vengan a Él hambrientos, sedientos. Mis amados, dice Jesús, sigamos el versículo 11, Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, ¿cuánto querían? Veamos el versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Miren, este versículo 12 a mí me encanta porque dice que cuando todos se hubieron saciado, y esta frase de lo que nos está hablando a nosotros es que el Señor Jesús nos va a dar según sea nuestra necesidad, según sea nuestra hambre, Dios nos va a dar de comer. Ahora, Dios es proveedor, Dios es Jehová Jireh, Dios quiere sustentarnos, pero Dios o nos da un dulce o nos da un plato de carne asada. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos ser sustentados? Dios nos quiere saciar. Mire por favor lo que dice Mateo 5:6. Mateo capítulo 5 y el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor quiere saciar nuestra vida y eso es lo que Él está mostrando a través de esta cuarta señal, de este cuarto milagro. Jesús va a saciar nuestra necesidad en lo material, pero más que en lo material, Jesús quiere saciar nuestra necesidad espiritual, nuestra hambre, la sed que tengamos de Él. Él quiere saciarnos. De eso nos habla precisamente este milagro. Él quiere saciar nuestras vidas. Él quiere que nosotros estemos satisfechos espiritualmente. ¿Y cómo? Este es el pan del cielo. Este es el pan que Dios tiene para saciar nuestra hambre. Y en el versículo 13 da otra clave bien importante. Y dice, estoy en Juan 6:13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántas cestas sobraron? 12 cestas. Y el número 12 en la numerología bíblica nos habla de gobierno. Y eso entonces, para cerrar este poderoso y precioso milagro, lo que nosotros podemos ver es que Jesús tiene el gobierno completo del universo en sus manos, sobre sus hombros. Él gobierna, nuestro Dios reina. Si Él fue capaz de alimentar a 5,000 personas y saciarlos, ¿cuánto más no lo puede hacer con nuestra hambre espiritual que tengamos acerca de Él? Él es Jehová Jireh y Él es el que responde a todas nuestras necesidades, sean físicas, emocionales, espirituales, materiales, cualquiera que sea nuestra necesidad, Él es capaz de suplirla. Ahora, si ustedes se recuerdan, y con esto termino, hemos estado hablando que en todo el Evangelio de Juan
nosotros podemos ver marcado todo el tabernáculo de Moisés. Jesús cumpliendo la representación de todo el tabernáculo de Moisés. De esta manera, en este milagro, vemos que el atrio hace referencia al tabernáculo de Moisés, pero también nosotros podemos ver que Jesús es el pan que está en la mesa del tabernáculo en el lugar santo. Jesús es el pan de vida, que Él fue partido por nosotros para que podamos ser saciados, alimentados con su bien. Mis amados, todas estas cosas nos enseñan verdades hermosas y gloriosas para que nosotros las entendamos, pero no solo para que se nos queden en la cabeza, sino que para que las disfrutemos, que nosotros podamos decirle: Señor Jesús, sáciame del pan de vida eterna, que es Él el pan que descendió del cielo. Así como Israel comió maná en el desierto, así nosotros podemos comer maná, podemos comer a Jesús. De hecho, la Santa Cena es un simbolismo del cuerpo y de la sangre de Jesús, que nosotros somos saciados cuando Él nos alimenta. Mis amados, hasta aquí vamos a llegar con la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar atentos y pendientes a la clase de este día. Con la ayuda del Señor, el próximo miércoles, una vez más a las 10:30, nos vamos a volver a conectar para seguir estudiando el Evangelio de Juan. Vamos avanzando. Avanzamos muy bien en esta mañana y la próxima semana vamos a dar inicio del versículo 15 en adelante para ver este capítulo 16, porque aquí las cosas se comienzan a poner un poco más calientes, un poco más intensas en el ministerio de Jesús. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, Señor. Muchas gracias por la oportunidad que nos diste de poder una vez más abrir tu palabra y ser enseñados por ti. Señor, ayúdanos a conocer los tiempos. Ayúdanos a saber vivir, Señor. Ayúdanos a saber conducirnos en medio de estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Y te ruego una vez más que cubras a tu pueblo, a donde quiera que se encuentren en el país, en la ciudad que ellos se encuentren. Te ruego que la cobertura del cielo, que la sangre de Cristo pueda ser sobre sus vidas y podamos estar cubiertos bajo la sombra de tus alas. Gracias te damos, Señor, y te suplico, sella esta palabra en sus mentes y en sus corazones, y que juntos podamos caminar en esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan una feliz tarde. Hasta el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Bendiciones.